aporte a lo que es la marca Venezuela. Bueno, muchas gracias. Realmente me gusta mucho estar en esta conversación porque ustedes realmente son unos héroes anónimos porque están todo el tiempo jalando esta carreta que se llama mercado de valores, que no está fácil por el momento que vivimos y le agrega un entusiasmo que verdaderamente es elocuente. Y me satisface mucho poder estar con José. Yo tuve el tiempo, la última vez que me reuní con él estuvimos en mi oficina hace ya casi 10 años o más. Es un momento terrible para el empresariado venezolano porque intervinieron injustamente a una empresa emblemática del mercado de capitales que se llamaba Econoinvest y fue realmente, como estábamos hablando antes fuera de cámara, algo que realmente tenemos que decir que no puede ocurrir más y debemos tratar de hacer que estas cosas no ocurran en esta nueva Venezuela que estamos proponiendo y además dice mucho de José que habiendo vivido ese proceso tan traumático no le haya quedado un reconcomio por dentro, un deseo de revancha ni nada, sino que él durante estos 10 años lo único que yo he visto de José es aportando cosas positivas a este país, ideas positivas de su perspectiva de economista que vale la pena escuchar. Por lo tanto, creo que como persona dice mucho que aun cuando todo lo que pasó, que es un trauma, tengo muchos amigos que perdieron sus empresas, personas que se fueron del país, que uno le tiene mucho precio y que es una pérdida para Venezuela. Pero bueno, aquí está José aportando ideas y en una buena disposición de ayudar a Venezuela, porque al final eso es lo que tiene este país, que una vez que pasas un tiempo aquí te conviertes en venezolano muy rápido. Eso no pasa en otros países. Si vas a vivir en Alemania y te pasa 10 años, no eres alemán. Aquí te pasas 2 semanas y eres el venezolano más venezolano del mundo. Entonces, claro, les agradezco mucho la participación. Tengo que reconocer que los empresarios venezolanos de las últimas décadas hemos tendido siempre a estar no hacer nada público, no hablar, y más bien, de hecho, cuando uno participa en estas cosas, encuentra muchas personas que te recomiendan, oye, no hables, no digas, quédate tranquilo sin hacer nada, y la verdad que yo creo que para las personas que nos están escuchando, yo creo que estamos en un tiempo en que eso no lo podemos seguir haciendo, porque realmente no vamos a tener futuro como empresarios, como empresas, como negocios, si no empezamos a participar, no en lo político, sino cumplir nuestro rol de empresarios, de gente con ideas y bueno, por eso yo creo que hay que hacerlo y yo invitaría a mis colegas que están en este grupo oyéndolo, que lo hagan porque es mejor que lo hagamos ahorita porque si no lo hacemos no vamos a poder construir en el presente el futuro, porque el futuro se construye en el presente, ¿no? El futuro nunca se construye en el futuro, pero cuando llega al futuro estás en el presente, entonces es preferible empezar a trabajar ahorita y aportar ideas, cumplir nuestro rol de empresario y pienso que José tiene mucho que decir y me gusta mucho participar, entonces en lo que ustedes quieran, que crean que yo pueda aportar, con mucho gusto estoy abierto. Hablamos de esta mañana, cuando conversábamos usted y yo, doctor Bolutini, del rol, por ejemplo, del empresario privado, obviamente, pero también de las cámaras. Tenemos varios participantes aquí de diferentes cámaras, de representantes de diferentes cámaras. ¿Cuál sería el rol dentro de este entorno que estamos viendo, dentro de esta realidad que estamos viendo, de las cámaras específicamente? Y después entramos ya, y con la participación de Guarino, en lo que es el tema del sector financiero. Pero las cámaras es un tema bien álgido, bien delicado por condiciones que han presentado en tiempos pasados, pero yo creo que está cambiando el rol de las cámaras de empresarios y de industria. Sí, bueno, yo pienso que yo entiendo que todo el mundo en todos los países tiene una opinión política y puede tener perspectivas políticas, pero realmente el empresario puede opinar, mas no tiene un rol político que cumplir. Puede dar una opinión a alguien, ¿qué crees tú? ¿Qué te parece?
pero realmente nuestro rol no es ser políticos, es ser empresarios, ser ciudadanos. Y yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos reconocer es que no debemos tratar de inmiscuirnos en los temas políticos porque son muy complejos y se confunden los roles y al final el empresario cuando se convierte en un actor político, al final se convierte en un objetivo político que alguien quiere destruir o quiere afectar. Y yo creo que una de las cosas que deberíamos reconocer aquí es que hace falta ahora que la sociedad, que se está recomponiendo lentamente, cada quien tenga el rol que le corresponde, el rol comunicacional, el rol de empresario, el rol político, por supuesto, y así sucesivamente. A mí me toca y me gusta hablar de la parte empresarial porque es la que conozco, es la que siento y es la que yo creo que yo tengo para poner un granito. Ahora, yo como empresario, yo participo aquí, por ejemplo, como un empresario, pero yo realmente aquí no participo como una empresa, porque la empresa no tiene por qué estar incluida en esto, pero yo participo en mi rol de empresario y yo creo que si necesitamos tener interlocutores que puedan hacer conexión con las esferas políticas, con las esferas institucionales, diferentes, pero realmente el rol no puede ser de una empresa o de un empresario, sino debería ser a través de un gremio, una organización, una institución. Yo creo que Fede Cámaras ha levantado la bandera de representar el sector privado y yo los aplaudo por eso. Con industria, en cierta manera también, y por ejemplo con APRI, que es el Consejo Nacional para la Inversión, también tiene un interés ahora de participar y dar a hablar de temas que pudieran, aun cuando parezca una contradicción, porque es el Consejo Nacional para la Inversión, que pudieran promover temas que pudieran mejorar las condiciones para la inversión en Venezuela. ¿Y por qué no hacerlo hoy? Aun cuando parezca imposible, pero hay que tratar al menos de hacerlo, de generar condiciones. Entonces yo creo que los gremios que estén levantando ahorita la bandera de cumplir un rol mucho más en el sector privado y para generar circunstancias y sobre todo proteger al sector privado que está, hay una reminiscencia del sector privado que existe, que no ha desaparecido, es verdad, se vino a menos, es más chiquito, éramos tantos, ahora somos menos, pero estamos ahí, somos una reminiscencia, y esa reminiscencia del sector privado es la que va a construir de cierta manera el futuro. Entonces yo creo que los gremios deberían tener un rol muy proactivo en ayudar y proteger a florecer estas empresas privadas, las que ya existen y las que se estén conformando, que quieran que quieran tener un rol abierto, sus estados financieros abiertos, ser totalmente responsable de las actividades que realizan, y por eso es que el mercado de capitales, que ustedes están a bien siempre de promover, es el lugar perfecto para encontrarse, porque tú tienes que cumplir todas esas obligaciones de ser abierto de lo que estás haciendo, quién eres, a quién representas, y yo creo que las empresas que hacen eso se protegen mucho más estás protegido en el open field que no estar en el open field, mucho mejor estar abierto al escrutinio, porque estás abierto, porque esconderte si tú estás haciendo las cosas bien, y los gremios y las instituciones deberían proteger a ese sector privado que está tratando de hacer las cosas como corresponde formalmente. Señor Horacio, algo que nos motivó muchísimo desde el mes de noviembre acá, cuando se hizo con la participación suya, su ayuda, la de muchos colegas, operadores del mercado de valores, veo a los amigos de Solfin por aquí y a otros tantos, al expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Nelson Ortiz, bienvenidos todos. Si algo ha sido clave durante el COVID es que hemos visto que es una crisis transformacional o transformativa, donde nos lleva a todos así. La competencia siempre va a existir en los distintos gremios, pero este es un momento, más allá de la crisis del COVID, extrapolando a la Venezuela, del trabajo colaborativo. Es decir, que los mismos competidores debemos tratar de remar y tener un mismo objetivo común para conseguir lo que nosotros deseamos. En este caso en particular, un mercado de valores por primera vez representativo en Venezuela. Y le hago una pregunta.
el paper que usted sacó o que salió en Reuters en su momento, que era el momento de invertir en Venezuela, fue motivador para muchos de nosotros, pero también causó cierta polémica. ¿Por qué usted piensa que eso pudo haber causado polémica cuando se está invitando a invertir en un país que todos sabemos que tiene muchas oportunidades? Bueno, yo pienso que realmente hemos vivido 2 décadas donde nos hemos politizado todos. Entonces, cuando todo gira alrededor de la política, cualquier cosa que diga algo que no sea en contra de un adversario político es considerado una traición. De hecho, la misma palabra optimismo ha resultado ser una ofensa aparentemente, porque el optimismo, que no tiene nada que ver con el análisis de la realidad, sino simplemente es una actitud. Alguien se molesta porque alguien dice, oh, yo soy optimista porque yo creo que yo puedo confrontar las circunstancias tal como se presentan. Entonces llegas a un punto que es así hasta que roza lo ridículo en cierta manera, pero para no ofender a nadie, yo creo que no nos queda más remedio que en cierta manera... yo se lo digo muchas veces a mis amigos, yo les digo, it's time to speak up, porque nos están pasando las décadas a nosotros y pronto vamos a ser unos viejos. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando estemos viejos, no? Nosotros tenemos una oportunidad ahorita de decir algo, no tenemos que inmiscuirnos en el tema político, aun cuando alguien trate de jalarte a lo político. Yo pienso sinceramente que Venezuela entró en algo parecido. Probablemente José, como estudioso, conoce más de estas cosas. Yo solamente la veo por encima, pero nosotros estamos básicamente en un concepto de teoría de caos o de entropía, donde básicamente todo cambió sustancialmente. Tú no tienes que decir si es para bien o para mal, simplemente que cambió y se están generando unos patrones nuevos. Esos patrones van a ocurrir, te gusten o no te gusten. Entonces tú puedes decir, yo quiero formar parte de esos patrones nuevos o no quiero formar parte de esos patrones nuevos. Yo personalmente, Horacio Velutini, quiero formar parte de los patrones nuevos que se conformen en esta Venezuela. Y pienso que justamente por esa actitud, como decía, optimista, yo realmente pienso que va a ser para bien. El mismo hecho que estemos levantando las manos y diga, oye, mira, Venezuela lo que ofrece son oportunidades. El paper que tú hablas, yo lo que hablaba era de la asimetría de lo que puede ser el retorno de una inversión en Venezuela, porque Venezuela puede ofrecer en este momento a los que asumen riesgo o quieren aportar dinero, una oportunidad de riesgo, puede ofrecer un retorno que realmente es asimétrico con respecto al mundo. Bueno, ni hablar con Europa, que es cero, o sea que cualquier cosa es infinito. Por lo tanto, en Estados Unidos un retorno puede ser el 2%, el 2,5%. Aquí un retorno puede ser el 15% y nadie le parece que es una cosa absurda. Pero no solamente es el retorno en sí mismo, sino la oportunidad de crear algo en el tiempo. Porque no vamos a estar claros. Si tú estás ahorita en un mercado de valores pequeñito, vamos a llamarlo, que en la esfera lo podríamos decir los criollitos, pues. Pero tú hoy en día, cualquier empresa que esté aquí, por ejemplo, mi amigo Tony Abitbol, que está aquí en el grupo, él decidiera incursionar en el mercado de capitales porque considera que es una oportunidad para él levantar capital a él. Podría hacerlo o bien por la vía de la renta variable o bien por la renta fija. Podría empezar por la renta fija en forma tal de ir cumpliendo ciertos pasos para después entrar en la variable. Pero él tendría una oportunidad y cualquier empresa relativamente pequeña hoy, tiene ciertas oportunidades para incursionar dentro del mercado de renta de variable. Pero si aquí ocurriese una apertura y ya estuviéramos como está Perú ahorita, para que una empresa entre en el mercado de capitales de ese contexto, que ya hoy en día a lo mejor Perú representa 100,000 millones de dólares de market cap, 400,000 millones de assets, para que una empresa entre ahí y exista interés por ella es prácticamente imposible. Entonces, esta es una buena oportunidad para incursionar, porque te está dando la oportunidad de entrar en un momento en que puedes jugar en los criollitos, pero cuando estés otra vez en la liga AA o AAA, es como tratar de yo inscribirme ahorita en Nueva York. Básicamente nadie va a tener interés en invertir porque es un juego totalmente distinto. Entonces, no solamente es la simetría del retorno que podría generar una inversión
que tienen riesgo indudablemente, porque estamos en países latinoamericanos, todos tienen riesgo. Lo que pasa es que el retorno de Venezuela realmente puede ser abismal, pero además tienes la oportunidad de crear algo en el tiempo. Tú podrías ser la gran empresa de mañana, la gran empresa de servicios de mañana. Por eso es que yo hice ese paper y lo compartí justamente tratando de invitar a la gente a que vea a Venezuela como una oportunidad. Yo la veo como una oportunidad, pero a mí me interesaría que el mundo la vea como una oportunidad. Excelente. Y ahora vamos a preguntarle a José González, que a veces es tan hilarante, tan duro, ama Venezuela y tiene sus afectos acá, pero dice que mientras haya hiperinflación, Guarino solo es un idealista porque no hay mercado de valores que valga. Señor González, ¿qué opina usted? Es el señor Bellutini un idealista también, un trovador, un Horacio es un soñador. Avenger. Yo conozco a Horacio desde hace mucho tiempo. Y a Horacio no solo me une en profundos afectos, como todos los venezolanos, sino mucho respeto por su trabajo. Y entre otras cosas, el Fondo de Valores Inmobiliarios ha sido cliente nuestro por casi 2 décadas o más. Luis Emilio Bellutini, yo soy testigo de cómo rescató Luis Emilio Bellutini el Fondo de Valores Inmobiliarios y lo llevó en un momento dado a ser uno de los fondos de valores inmobiliarios más grandes de América Latina. Nosotros listamos el Fondo de Valores Inmobiliarios cuando yo estaba en ING, con Bear Stearns en la Bolsa de Valores de New York. Si no me equivoco, fue el año 98, si la memoria no me confunde. Y creo que el listado fue por $80 millones. Fue una de las compañías venezolanas listadas en el Fondo de Valores Inmobiliarios con sustancial inversión de fondos extranjeros y con un plan regional de expansión y con unos desarrollos inmobiliarios que fueron de avanzada. Especialmente Luis Emilio, que empezó en temas de oficinas y migró al tema de centros comerciales, inteligente, hábil y sofisticadamente. Por lo tanto, no me cabe la menor duda del potencial venezolano y siempre lo he tenido. Y como yo agradezco las palabras de Horacio, yo también soy un optimista. Yo nací optimista y moriré optimista porque me estoy convencido que el optimismo no es una creencia, es una actitud. El optimismo no es que porque yo creo que me va a ir bien, me va a ir bien. No. Me vaya bien o me vaya mal, yo voy a seguir siendo optimista. Yo voy a enfrentar la tormenta de cara a la tormenta. Yo no me voy a dejar vencer por las circunstancias, ni me voy a dejar amargar por esas mismas circunstancias. Y también le agradezco a Horacio que haya reconocido la actitud que no solo tengo yo, sino todos los fundadores, los socios de Econinvest. Ninguno de nosotros se amargó, ninguno de nosotros mantiene ningún tipo de resentimiento con nadie. Tuvimos 4 socios presos por 3 años. Yo salí de mi casa en Caracas, de mi oficina en Caracas, por 4 días, no pude volver en 2 años. 10 años después sigo sin poder realmente volver, aunque volvería ayer. Y sin embargo, a mí lo único que me une a Venezuela son afectos profundos por lo que me dio. Y yo no voy a resentirme ni perder un minuto de mi vida por un solo dólar. Porque creo que no vale la pena. Y los optimistas volvemos a ganar lo que ganamos, volvemos a ganar lo que perdemos en menor tiempo o más del que nos tomó hacerlo sin perder tiempo en el pesimismo. Ahora bien, contestando su pregunta, José Ignacio, no nos cabe la menor duda que los problemas de Venezuela son múltiples y variados y son complejos. No solo son complicados, recordemos que lo complicado es mecánico, lo complejo es humano, lo humano es complejo. Hay cosas en la complejidad humana que no tienen solución, que hay que aceptarlas, enfrentarlas, esperar por una evolución, lo que acaba de decir Horacio también, que el futuro se construye en base a un presente permanente. Y cuando hay un conflicto social, político, como la fiebre, lo que nos está pasando en la pandemia, y los problemas causados por la pandemia y por las cuarentenas, y lo que estamos viendo a nivel global, las tensiones sociales en los Estados Unidos que habían estado escondidas, administradas, controladas por décadas y que hoy día salen a la luz. Las pestes suelen revelar una serie de cosas que no eran tan obvias. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo en Venezuela, más allá de una pésima administración del tema macroeconómico que necesita ser resuelto.
en la medida que no se resuelve la hiperinflación, y lo hemos discutido, la hiperinflación es como la hiperinflación es para la economía lo que la psicosis es para la psique humana. El psicótico tiene que ser desacelerado, ¿sí? Recordemos, los psicólogos clínicos dicen que es mejor que un paciente esté deprimido que esté psicótico, porque el suicidio siempre se da en una etapa de psicosis. Y lo que ha logrado que la psicosis hiperinflacionaria venezolana esté administrada es el ingreso petrolero, que por muy bajo que sea, sigue siendo sustantivo. Y hoy día creo que ya empezamos a enfrentar que esa psicosis, esa droga antipsicótica, que es el ingreso petrolero con 330.000 barriles diarios, por debajo de la producción colombiana ya empieza a dejar de ser ese efecto aliviador y que debe forzar una estabilización de la economía. Pues a la medida que no se estabilice la economía, Venezuela no va a alcanzar el potencial que se merece. Ahora bien, a mí me han convencido ustedes, los héroes anónimos, como bien los llama Horacio, y los optimistas anónimos, por quienes yo he manifestado mi respeto, admiración y afecto en varias plataformas públicas, exactamente por lo que están haciendo. Alberto Volmer también fue cliente nuestro en Ron Santa Teresa. La primera emisión que hicimos en Econinvest conmigo como director de finanzas corporativas fue una emisión de papeles comerciales para Ron Santa Teresa, que el mercado de capitales me dio una gran satisfacción de hacerla por debajo de la gaveta agraria. En ese momento demostramos que el mercado de valores venezolano puede ser más eficiente que la banca. Pero para terminar esta idea, lo que yo decía es que un mercado como el venezolano, que emite en lo que va de este año casi $80.000 en papeles de renta fija, es obviamente un mercado muy pequeño. Si tomamos en cuenta que Copa, en plena COVID, en plena pandemia, con una contracción del Producto Interno Bruto en Panamá del 2% y modificado a menos 3,5% por el Fondo Monetario Internacional, es capaz de hacer una emisión de bonos por $350 millones, una aerolínea, en el marco de la quiebra de Avianca, de LAN Chile, y vendrán otras quiebras. Ahí entendemos por qué el mercado de capitales venezolano es frustrante que no tenga la dimensión que tiene. Ahora, lo que yo sí he reconocido, en virtud del trabajo de ustedes, José Ignacio, y de Fernando, de Horacio y de Alberto, y todos los que siguen trabajando, de mis amigos de Solfin, a los que me unen también profunda amistad de décadas, es la resiliencia del mercado de capitales venezolano. Es una nobleza conmovedora. Y se resiste a morir. Y algo que se resiste a morir es profundamente optimista, tiene una viabilidad inmensa, y concuerdo con Horacio que en el momento en que se haga lo que se tiene que hacer en Venezuela, que se despolitice la relación entre venezolanos a niveles ideológicos y confrontacionales absurdos, que se estabilice la economía, que se levanten las sanciones y que haya racionalidad, la recuperación venezolana en un primer momento va a ser inmensa. Porque recordemos que ya el Producto Interno Bruto venezolano, con una contracción del 15% este año, está cada vez más cerca al de Haití que al de Guatemala. Por lo tanto, la capacidad de Venezuela de crecer con un plan de estabilización básico, Venezuela puede pasar de ser una economía de 50.000 millones al año a 100.000 millones al año en un año. Y en ese salto van a suceder muchas cosas y muy rápido. De ahí va a saltar de los 100.000 a los 200.000 en un periodo muy corto. Y de ahí viene la gran tarea. Eso es lo que va a tomar 10, 20 años. Eso, exactamente el caso peruano es un caso que hay que subrayar en ese sentido. Pero ese salto va a ser muy rápido. Y el valor se va a realizar muy claro. Yo entiendo lo que propone Horacio y lo que proponía en su paper, que hay un arbitraje de valor en condiciones de altísimo riesgo, ¿sí? Pero que además tienen guías en el contexto latinoamericano contemporáneo, en el post-COVID, que va a ser totalmente distinto. Muchas cosas se están realineando, muchas cosas se están reseteando y se pueden capitalizar. La negociación de la deuda externa venezolana cada vez me queda más claro, se va a parecer más a la de Argentina hoy que a la de Argentina del 2001. A la de Ecuador hoy que a la de Ecuador. Ecuador siempre ha negociado sus deudas en buenos términos. Y todos esos elementos se están alineando para que lo que pueda suceder en Venezuela en el corto plazo, si se alinean las piezas, sea extremadamente positivo, y en el cual el mercado de capitales venezolano, lo cual conozco personalmente, íntimamente, va a tener un rol fundamental en esa reactivación. Ahora bien, consiguiendo este artículo, año 2008,
José González, hay gente dispuesta a ahorrar e invertir. Econoinvest, pequeños inversionistas equivalen al 30%. Señor Horacio, una de las compañías más interesantes, y José González, que hay en este momento en el mercado, y más interesantes porque es muy accesible incluso vía precio para un inversor pequeño, es Fondo de Valores Inmobiliario, incluso Invaca. Pero cuando vemos la data de inversores activos a través de la Caja Venezolana de Valores, nos damos cuenta que en un país de 30 millones de habitantes, podemos decir más o menos X, solo habemos 43.000 inversores con saldo activo en la Caja Venezolana de Valores. ¿Qué nos falta hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros desde este lado para que en el otro lado sea, digamos, que comprado el discurso de alguna forma y podamos sacar adelante el mercado de valores? Porque... Bueno, yo, primero que cuando se habla de cómo ha caído la economía de Venezuela, nadie lo puede negar, por supuesto. Es extremadamente evidente, pero yo, por cierto, tengo un paper que hice imaginándome que a Santos Luzardo regresaba a Venezuela y la encontraba como está. Un día esto te lo voy a mandar para que lo leas. Pero yo pienso que, o sea, primero que el downside de Venezuela es evidente. Y a veces me oigo a alguien que compara Venezuela con un país centroamericano y yo la verdad que no quisiera ofender a nadie en ningún otro país, porque quién sabe, a lo mejor no quiero estar en esa situación, pero sí definitivamente Venezuela es un país que perdió el 75% de su GDP con respecto al año 2012, su capacidad de producción de bienes y servicios. Pero eso también te dice el upside que tiene, porque el país centroamericano al cual hoy nos asemejamos, no tiene el upside, porque Venezuela podría volver a ser una economía de 300 mil millones de dólares, pero esos otros países centroamericanos no necesariamente es el caso. Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos que hablar del lado del vaso medio lleno y no vacío, primero porque nadie compra un vaso medio vacío, y el que esté hablando de un vaso medio vacío simplemente nunca va a poder vender ni su negocio, ni su empresa, ni su país. Yo siempre hablaría del upside, del potencial que José lo describe para mí perfecto, porque van a haber dos grandes etapas, la que viene muy rápido y la que va a ser más lenta. Nosotros debemos trabajar ahorita para la rápida. Ese sería no quisiera hablar de mi compañía porque creo que no corresponde y no se vería bien. Yo pienso que hay muchísimas empresas que con muy poco capital pueden hacer mucho. Entonces, cuando esos capitales de riesgo en el mundo están con esa liquidez que hay tan grande, están inclusive dispuestos a darle copa a 350 millones de dólares, que es una compañía que la verdad que hay que reconocer que no está en un momento fácil. Pero tú con muy poco dinero aquí puedes hacer una cantidad de operaciones muy buenas en el mercado. Lo que pasa es que como no tiene tanta profundidad, y sobre todo porque las sanciones han venido a perjudicar no desde la perspectiva de la sanción en sí misma, sino del efecto secundario, o vamos a llamarlo el overcompliance. Por lo tanto, nadie se atreve a hacer absolutamente nada porque piensa que podría ser sancionado aun cuando tú le quisieras invertir en una compañía de privado a privado, cosa que no tiene sentido, porque si es una persona de privado a privado, ¿por qué debería haber el temor? Simplemente dice, oye, yo no voy a asumir ese riesgo porque me podría perjudicar mi negocio porque alguien lo interpreta así. Entonces yo creo que a nosotros, el sector privado, formal, organizado en Venezuela, más nos ha afectado el overcompliance y más nos ha afectado que nadie nos ha defendido en el mundo. Porque al final debería haber alguna forma de transmitirle al mundo que una cosa son las sanciones a quienes están dirigidas, yo no me quiero meter en eso para no entrar en el tema político, y otra cosa es el efecto del overcompliance, que no tiene ningún sentido. Yo traté ahorita de meterme en un curso en línea para hacer sobre cómo funcionan los radares de un avión y estuve 3 semanas tratando de convencer a la persona que me lo diera en línea, porque yo le decía, oye, pues son $300, ¿y qué voy a hacer yo con ese curso? Es simplemente para mí, para lo personal, porque quiero aprender de él. Pero imagínate que quieres hacer un curso de biología, entonces la persona dice, no, vale, porque Venezuela está sancionada. Entonces a nosotros nos hace daño las sanciones y debería haber alguna forma de
de hacer algún tipo de gestión por parte del sector privado formal, porque hay algo que tenemos que resaltar en este tipo de conversaciones y el que las quiera tener con las otras instituciones y gremios, es que alguien debería defender al sector privado formal, porque cuando alguien debería hacer una pequeña división, porque cada vez que una empresa formal que tiene 100 años o 50, cuando se retira, va a llegar otra, no es que no va a llegar otra y va a quedar el espacio vacío, va a llegar otra y la otra es experta en sanciones, es experta en todos los temas que tienen que ver con los mundos o submundos de ese mundo que nosotros no conocemos, porque nosotros somos una empresa básicamente muy mentalizadas como Occidente. Entonces, cuando uno se retira y nadie me ha defendido, va a llegar otra que va a sustituirla y a esa sí no la puedes auditar nunca, porque esa está dispuesta a recibir pepitas de oro. Entonces, el mundo debería incentivar al sector privado venezolano formal, porque al final ese tejido que viene de abajo, en el fondo, con el transcurso de los tiempos, son los que más exigen libertades, son los que más exigen la democracia liberal que todos queremos, son los que más exigen la economía liberal que todos deseamos tener. No existe nadie en Venezuela que no quiera una economía liberal. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos tratar de construir desde abajo para ese mundo. Pero yo pienso que hoy en día, con muy poco dinero y con un capital de riesgo relativamente pequeño, tú puedes hacer unas cosas aquí extraordinarias y todas las empresas están totalmente subvaluadas. Y yo creo que es una oportunidad para las empresas a sí mismas de recibir ese capital para poder crecer, y cuando venga la etapa que José está intuyendo que va a llegar en algún momento, nosotros estemos un poco más preparados, porque si la economía se abriera de un solo golpe, tú tendrías que empezar a competir con unos monstruos latinoamericanos que te dejaron atrás hace años. Entonces, nosotros necesitamos tratar de ayudar a crecer ese tejido de empresas venezolanas formales, institucionales, que están perfectamente auditadas, ayudarlas a crecer para que cuando lleguen, porque en los años 90, como lo dice José, nosotros aprovechamos una oportunidad y captamos capital, pero el capital que va a llegar en la próxima hora va a ser latinoamericano. En aquella oportunidad fue un capital más que todo de Norteamérica, pero yo creo que ahorita los capitales van a venir más que todo de Latinoamérica porque ha crecido, y una empresa peruana va a querer entonces entrar en el mercado venezolano y va a querer comprar empresas aquí o fusionar empresas aquí. Entonces nosotros tenemos que tratar de ayudar a crecer el tejido de empresas venezolanas que están hoy, no las que van a estar mañana. Es decir, construir de una vez, señor Horacio, la marca Venezuela, la marca país, y comenzar a ayudar al empresario que está en Venezuela. Es decir, este es un momento estelar para que esas empresas comiencen a cumplir con los pasos para entrar en el Registro Nacional de Valores y luego emprender el camino de la renta fija y después de la renta variable. Bueno, pero es que, mira, José ya debe ser, por cierto, José, hay una cosa con la que tú dijiste que te vas a morir optimista, que hay alguien que me mandó en estos días un mensaje que dice, si yo supiera que mañana se va a acabar el mundo, yo sembraría hoy un árbol. Y yo creo que eso dice mucho, porque aun cuando eso sea mañana, es lo que puedo hacer hoy. Pero fíjate, si nosotros tenemos que hablar un poco con la verdad con respecto a Venezuela. Venezuela nunca ha tenido el interés en el mercado de capitales, realmente. Lo tuvo un momento dado en los años 90 porque el precio del petróleo estuvo a 10 o a 9. Pero realmente, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, Venezuela tenía un ingreso. O sea, Venezuela no tenía déficit fiscal, Venezuela tenía un ingreso. Entonces, nadie realmente requería el mercado de capitales. Si una empresa, PDVSA, quería endeudarse, simplemente emitía un papel. Si yo quería pedir prestado, iba a un banco y lo pedía prestado, porque realmente no había un interés. Lo malo para el mercado nuestro es que después del 2002, 2003 en adelante, con el boom petrolero que ocurrió, y con toda la diatriba y la lucha política que se empezó a gestar en ese entonces, el mismo gobierno perdió todo interés de incentivar el mercado de capitales y de hecho retiró las dos empresas más importantes del mercado de capitales. No las retiró, pero las adquirió. Y entonces
el mercado se perdió interés, porque es que realmente la verdad es que no lo necesitaba, porque la realidad es que estas cosas ocurren cuando tú lo necesitas. Pero resulta que ahora todo eso ha cambiado, entonces no podemos seguir hablando de algo que pasó como era antes. Eso fue el pasado y debemos escribirlo en nuestro libro de historia, pero ahora tenemos un presente totalmente distinto y el análisis de hoy es totalmente distinto. Por primera vez Venezuela está diversificando su economía porque no le queda más remedio. Por primera vez Venezuela depende más de otras cosas que del petróleo, por desgracia. Es muy duro lo que está pasando, pero realmente por primera vez el país necesita el mercado de capitales y actualmente las autoridades lo están tratando de promover. Ahora, lo están tratando de promover dentro de un país que está cercado financieramente por sanciones. Pero si esas no estuviesen, ya la decisión de abrirse al mercado de capitales como solución para el financiamiento o la demanda de capital que requiere la economía de hoy, que es pequeñita, pero siempre la requiere, el mercado de capitales se ha convertido en una alternativa importantísima. Y ahí es a donde está la respuesta. Pero ¿por qué no ha ocurrido la respuesta? Porque ya hay la decisión de la autoridad de abrir, de ser amplio en el tema. Porque hoy en día no tiene nada que ver la Superintendencia Nacional de Valores con la CNB que habían en la época en que le hicieron esa maldad a una economía, a una empresa como Econoinvest que no se lo merecía. Estamos hablando que hoy en día hay una total diferencia en la actitud y en el deseo, pero oye, la circunstancia es que tiene poca profundidad y por lo tanto los capitales no tienen interés. O sea, alguien que quiere invertir en Venezuela 50 millones de dólares, ¿en qué lo va a invertir? No hay mercado para invertirlo, ni que quisiera. Pero no agrega además que es que no es fácil invertirlo. Cómo abres la cuenta, a través de quién lo hace y toda esa cosa. Entonces, el momento del mercado de capitales llegó y ya está presente. Ahora, el proceso, que es lo que estábamos hablando al principio, no es fácil porque son nuevos patrones que nosotros no podemos conocer, porque yo nunca he vivido un país en sanciones. Esta es mi primera vez que yo vivo un país en sanciones. Por lo tanto, yo tengo que tratar ahora de ver qué puedo anticipar yo que me haga hacer cosas que en el tiempo me hayan sido asertivos con las decisiones que tomo. Por ejemplo, cuando nosotros en el año 92, nosotros fuimos a inscribir nuestra compañía en el mercado de capitales, realmente el mercado de aquel momento consideró que nosotros éramos un hazmerreír, que era una ridiculez, que nosotros pensábamos que el sector inmobiliario, en los metros cuadrados se podrían llevar al mercado de capitales. Nadie creía en eso. Y Luis Emilio Bellutini fue extremadamente insistente. ¿Y cuando vino su oportunidad? Vino 6 años después. No vino en el 92 cuando él lo planteó. Yo creo que nosotros estamos en una situación similar. A lo mejor no es el 92, sino es el 89. Habrá alguien que dirá, no, vale, es 1920, faltan 100 años. Pero yo creo que estamos muy cercanos a que este es el momento para sembrar con esa visión de 2, 3, 4 años que van a llegar estas cosas que José ha planteado tan perfectamente, que por cierto, yo creo que es el timetable, que puede ser que tú lo estires y se alargue, pero ese va a ser el timetable. Excelente. Fernando. Yo, yo no pertenezco, y bien lo saben, directamente al mercado de valores, ¿no? Yo vengo de otro sector. Pero sí he visto recientemente que veo pequeñas empresas que se están metiendo en el mercado de renta fija. Algo que hace meses era impensable quizá. Es el momento de las pequeñas empresas y que esta sea la vía, como lo acaba de señalar en términos generales José Guarino. Es el momento en que las empresas, 1, se legalicen y 2, se constituya un pequeño frente, vamos a decirlo así, o una base de pequeñas y medianas empresas que sean las que vayan sustentando realmente el mercado de valores. ¿Es eso una posibilidad? Simplemente yo lo digo como un observador, insisto, un observador externo al mercado de valores, medio al que no pertenezco. Y la pregunta va en ambos sentidos. ¿Cómo la ve el doctor Bellutini y cómo la ve José González? Bueno, yo te voy a decir, realmente para el mundo financiero presente es muy difícil analizar Venezuela,
porque Venezuela es totalmente atípico. O sea, una persona que se está graduando ahorita de Harvard no puede entender Venezuela, es imposible. ¿Por qué? Porque no está en los libros, no existe una circunstancia parecida a lo que está pasando en Venezuela. Lo de Venezuela es inédito. Una economía siendo pequeña, como hemos hablado aquí, de 50.000 millones de dólares, tiene un sistema financiero que puede prestar máximo 120 millones de dólares. Por ahí hay un contrasentido. Pero claro, para entender a Venezuela hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, yo pongo este símil, vamos a imaginarnos que Venezuela es una industria y que la vienen a visitar unos inversionistas chinos o alemanes y van a hablar con el gerente y el gerente le dice, el chino le preguntará al alemán, ¿cómo está? Bueno, mira, la producción estamos ahorita básicamente a un 20%, la gente está muy desanimada, los salarios son muy malos, los ingresos son bastante bajos con respecto a eso. Y el análisis que le podría hacer la persona que lo está viendo de afuera es, bueno, pero explícame tu balance. Yo quisiera analizar tu industria, léase Venezuela. Entonces, desde el lado de la producción está perfectamente claro. Pero cuando ese señor lleve al alemán, al chino o al que quiera a la alacena y la abra y diga, yo tengo aquí las reservas más grandes de petróleo del mundo, somos el 10º país con más reservas de oro del mundo, y así habla de níquel, habla de playa, habla de gente, inclusive la alacena está full, es decir, en el balance, la producción, el cash flow, el FFO está al mínimo, pero la industria, ese país que está ahí, tiene cómo responder a las circunstancias y puede ser una oportunidad de inversión para esa persona que está tocándole la puerta y le está preguntando por el país. Pero además, Venezuela hay que analizarlo también desde otro contexto. Desde 1983 hasta el año 2017, todos los venezolanos fueron sacando su dinero para afuera, porque nunca confiaron en la moneda venezolana. Desde 1983 hasta el año 2017 que se acabó esa fiesta, donde el venezolano hizo como el minero, sacó mientras pudo. Entonces resulta que Venezuela hoy podría tener ahorros de venezolanos en el exterior que puede representar 10 veces su GDP actual. Eso no lo tiene ni Japón. Eso es un contexto interesante. Y además ahora tienes un ecosistema nuevo que se está reacomodando, muy difícil de entender, donde tienes una bomba de gasolina que ahora están vendiendo, una bomba de gasolina vende $10,000 al día. $10,000 al día para este país es mucho dinero. Yo hice un pequeño ejercicio y encontré que las bombas de gasolina pueden estar generando revenues, estimando que la mitad va a cobrar en dólares y la otra mitad va a cobrar en bolívares subsidiados. Las bombas de gasolina pueden generar $60 millones al año en revenues y no han puesto a funcionar las tiendas de conveniencia. Entonces, Venezuela es muy difícil de entender y yo he invitado siempre a las personas que están analizando el país a que no lo hagan a través de las redes, porque el análisis que la gente haga es básicamente una intuición, una percepción, un yo creo. Todo el mundo yo creo, el 99,9% es yo creo, pero solamente el 0,1 dice yo sé. Realmente Venezuela es muy complejo de analizar de la perspectiva económica especialmente, no voy a hablar ni siquiera de la política, de la económica, y aquí está ocurriendo una dinámica extremadamente interesante. Nosotros, el sector servicios y comercio, cuando el gobierno decidió dejar que se transaran en dólares, no dolarizar la economía, porque sería un error decirlo, pero que se transara en dólares, el último trimestre del año 2019, los ingresos fueron sustanciales, porque la economía inmediatamente empezó a coger movimiento porque estaba recibiendo remesas y porque hay mucha gente que tiene unos ahorros desde 1983 hasta hoy que dice, bueno, voy a traer unos dólares para pagar algo. Hay gente que está abriendo la caja que tiene en su casa y está yendo a poner gasolina y está gastando $10 que tiene o está comprando con una transferencia. Entonces Venezuela es
muy atípica y no se puede analizar como un país centroamericano ni nada colectivo. Por eso es que pienso que es un país que está lleno de oportunidades, porque todo eso está ahí presente. La cena, le hace de este país, también de Venezuela, está a abarrotar de cosas que se pueden utilizar y poner a producir. Lo que necesitamos ahora es un consenso del sector privado para hacerlo y asumir ese rol que nos corresponde. El que quiera ir al mercado de capitales, yo creo que debería hacerlo, porque la banca no le ofrece respuesta. Y yo creo que los empresarios hoy, las empresas privadas venezolanas formales, deberíamos estar visitando a muchos hedge funds y instituciones fuera de Venezuela y explicarles un poco Venezuela. Hoy en día con 5 o 10 millones de dólares tú puedes hacer aquí muchísimo. Yo te digo, para el negocio nuestro, al igual que lo hicimos en los 90, nosotros tenemos un plan, pero perfectamente lineado, analizado el mercado. Yo estoy esperando que alguien me diga, estoy interesado en invertir contigo, como en el año 98 el mercado de Nueva York estuvo dispuesto a invertir 100 millones de dólares. Yo estoy esperando que alguien me lo diga esta vez para yo decirle todas las cosas que yo creo que se pueden hacer en el sector que yo manejo. Pero yo creo que no solamente mi sector, yo creo que el industrial en general, el agroindustrial, el farmacéutico, hay unas oportunidades que verdaderamente vale la pena. Pero hay una cosa muy distinta y probablemente José podría referirlo, que la gran diferencia del año 2020 es que las empresas venezolanas no tienen deudas. En cambio, las empresas de los años 90 tenían deudas inmensas. Entonces, tú hoy en día vas a comprarle a alguien que debería estar dispuesto a regalarte su apartamento, él te dice, no, yo ese precio no te voy a vender. Entonces, eso es otra realidad que te indica que los ahorros de los venezolanos es algo importante a considerar y probablemente ese concepto de home bias va a convertirse, el primero que va a querer invertir en Venezuela es el propio venezolano que está afuera. Excelente. José González. No, básicamente estoy totalmente de acuerdo con Horacio y me aclara esa perspectiva de que uno no puede quedarse con la comparación de las dimensiones de una economía centroamericana vis-a-vis Venezuela, vis-a-vis sus potenciales. Y además, lo que es el cambio fundamental en la estructura de los mercados de capitales latinoamericanos. ¿Cómo se llama? La compañía de seguros más grande de Colombia, que hoy día es uno de los administradores de fondos de pensiones más grandes de América Latina, cuando compró los activos de ING, que se retiró de la región, calculaba hace unos meses que en menos de 10 años los fondos manejados por cooperativas de ahorro y préstamos latinoamericanos, cajas de ahorro y préstamos latinoamericanos y fondos de pensiones van a manejar en América Latina tanto como el PBI de toda la región. En América Latina estamos finalmente convirtiéndonos en independientes en términos financieros. Yo estudié, entre otras cosas, desarrollo en mi doctorado en Berkeley y la gran pregunta que siempre nos hacíamos es ¿en qué momento se desarrolla un país? ¿En qué momento da lo que llaman en inglés el tipping point de pasar de ser una sociedad subdesarrollada a una desarrollada? Y ya están sucediendo una serie de cosas a nivel de lo que eran economías subdesarrolladas antes, mercados emergentes y hoy día lo que se llama el sur global, que es un concepto un poco más complejo. Y la respuesta que nosotros elaboramos en Econoinvest en la promoción del ahorro y la inversión es que un país se desarrolla cuando utiliza sus propios recursos financieros en sus propios recursos productivos. Nadie crece con ahorro ajeno. Y cuando uno se presta del extranjero para invertir en el país, la tasa de retorno se la lleva el extranjero. ¿Sí? Ese siempre ha sido el problema del ahorro externo y siempre fue el problema de los déficits en cuenta corriente que teníamos sistemáticamente en América Latina en los 90 y en los 2000 que creaban estas crisis, que venía el dinero de inversión, venían problemas de cuenta corriente, de evaluaciones y el dinero se iba. Eso, si lo vemos en la crisis actual, ha tendido a estabilizarse y no hay que perder de vista que de acuerdo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, en los últimos ajustes en términos del impacto del gran cierre global, los mercados desarrollados van a ser más impactados que las economías emergentes. En la medida que esta economía del consumo, que se prolonga durante la segunda mitad del siglo XX, ha sido profundamente afectada
y va a tener que ser reanalizada, reestudiada, restablecida. Y yo estoy de acuerdo totalmente con Horacio que tenemos dos fuentes de inversión en Venezuela importantes. Uno es el ahorro regional, ¿sí? que ya es sustancial y es importante. La mayor parte de compañías colombianas se financian con capital colombiano. Toda la estrategia nuestra de democratización del capital en Venezuela la capitalizaron los mercados de valores colombianos con políticas de promoción a la expansión privada, a la expansión de lo que se llamaban las transnacionales latinoamericanas. Ya Colombia silenciosamente se ha convertido en un inversor neto en el extranjero, Colombia, Perú, hasta Chile, en diversos sectores. Todas las compañías del grupo antioqueño han exportado capital activa y sofisticadamente. Y lo mismo va a volver a suceder como dice Horacio, en el caso venezolano. Mucho dinero norteamericano o europeo que podría tener poca capacidad de entender las dinámicas de Venezuela podrían ser mejor entendidas por inversionistas estratégicos o inversionistas de capital latinoamericanos, además que tienen exceso de capital. Y por otro lado, el ahorro externo venezolano, que siempre ha sido la gran fuente de esa inversión que debería regresar a Venezuela, también es importante. Por otro lado, el éxodo venezolano, con todo lo penoso que es, las condiciones de los venezolanos que han tenido que salir del país a los países regionales son muy duras, pero por otro lado están exponiendo a los países vecinos, en mi país, que es el Perú, donde tenemos casi ya 800.000, 1 millón de venezolanos. El desconocimiento sobre Venezuela era inmenso, supino. La ignorancia que hemos tenido los unos de los otros en América Latina históricamente ha sido muy grande. Ese éxodo, sin embargo, está generando un interés, un comprendimiento, una capacidad de entender a Venezuela casi a niveles personales que no existían en el pasado. Y si se le suma a eso el potencial de Venezuela, en el sentido además de que esto no es una economía emergente como la que describe Horacio, que es las que vimos como banqueros. Yo pertenezco a la generación que reabrió los mercados o que abrió los mercados emergentes latinoamericanos en la década de los 90. El mercado venezolano es un mercado que llegó a tener el mercado de capitales más activo en la región a principios de los 90, que tuvo los vaivenes que tenían que ver con los precios del petróleo, el manejo del subsidio del tipo de cambio como una manera de promover el consumo, que llega a sus picos más altos en la primera década del siglo XX, en donde el consumo fue desenfrenado. Sin embargo, es un mercado que es resiliente porque es sofisticado, es un mercado que es resiliente porque es moderno. En Venezuela hoy día convive la posmodernidad con la premodernidad en un esquema de cosas muy singular, pero que para los latinoamericanos no nos es tan extraño. Y la combinación de esas cosas subrayan ese potencial del que habla Horacio. Nosotros hemos visto casos en Venezuela. Hace tan poco como en el 2017, yo estaba yendo a Venezuela hasta el año 2017 precisamente. Dejamos de ir por las sanciones. Como yo vivo en los Estados Unidos y tengo residencia norteamericana, tengo muchas limitaciones hablando de eso de compliance, pero tengo que tener mucho cuidado porque viviendo en este país, siendo residente en este país, tengo que saber cuáles son los parámetros que me impiden operar. Pero era muy claro, y eso lo sabe José Ignacio y lo ha mencionado, en el año 2017 tuvimos aproximaciones para reestructurar la deuda soberana de Venezuela y había mucho interés en hacerlo, porque la deuda de Venezuela siempre ha sido era un buen crédito con un buen retorno, y la reestructuración venezolana en condiciones más o menos racionales debería ser más o menos atractiva. Si las piezas se alinean nuevamente y si los esquemas propuestos por acreedores y deudores, es lo que estamos viendo en Argentina, ese coqueteo en que se van acercando milímetro a milímetro y siguen postergando las fechas, pero ya tenemos más o menos claro en dónde se van a sentar. Eso lo impidieron las sanciones. Las sanciones bloquearon la capacidad de reestructurar la deuda venezolana. Y en el caso de compañías privadas, nosotros fuimos los más activos en hacer emisiones de renta fija y renta variable en Venezuela en los últimos 20 años, por lo tanto conocemos el mercado profundamente y fuimos muy activos en el mercado venezolano los 15 años previos, ¿sí? Hay compañías en Venezuela que hoy día
se podrían comprar por 50 millones de dólares, que en un país como Panamá, 4 millones de habitantes, un PBI, ¿cuál es el PBI de Panamá? 75.000 millones más o menos, se han vendido por 1.300 millones. Y en Venezuela esa compañía que debería valer más o menos, hagamos una regla de 3 simple. Mi socio Eduardo Crobato es más sofisticado que yo, solo sé sacar regla de 3 simple. Esa compañía en Venezuela podría valer por lo menos 3.000 millones. Y hoy día se puede comprar por 50 millones. Ahora, no se puede comprar porque las complejidades son muy grandes, pero podrían haber mecanismos para generar vías de inversión y asumiendo tiempos de retorno que no sean utópicos y que tampoco sean demasiado optimistas en el sentido de la creencia del optimismo y no de la actitud. De que probablemente los nudos que tengan que deshacerse en Venezuela para reactivar a la economía todavía están presentes. Pero con los cambios políticos globales que se están dando, la COVID va a cambiar muchas, pero muchas cosas. Y muchas percepciones y muchas actitudes. Probablemente abran puertas para que Venezuela haga lo que tenga que hacer en condiciones que probablemente no hagan felices a todo el mundo, pero devuelvan lo que yo siempre he dicho, el buen gobierno, y no solo en América Latina, sino a nivel global, requiere de ¿qué? Sensibilidad en lo social, pragmatismo en lo económico, racionalidad en lo político. La irracionalidad política no lleva a ninguna salida constructiva a ningún país, y lo estamos viviendo en los Estados Unidos en nuestras propias dimensiones. En la medida que esas variables se alineen en Venezuela, las dinámicas deberían revertirse en un sistema que es muy sofisticado. No olvidemos, yo siempre se lo decía a los peruanos y los colombianos, hoy está de moda subestimar el potencial de Venezuela, pero no podemos olvidar que los venezolanos eran consumidores, son consumidores, cuando en el resto de América Latina recién estamos aprendiendo a comprar. ¿Sí? Esa sofisticación, ese cosmopolitanismo venezolano no se ha perdido, está de receso, pero se va a reactivar cuando estas dinámicas se vuelvan a realinear. Con respecto a lo que ambos han dicho, que es tan cierto y lapidario, pasa nuevamente por el tema de la marca país, porque quizás los venezolanos nos hemos convertido en nuestros peores promotores, ¿no? Hacia lo externo. Hay todas las participaciones que tenemos aquí son muy interesantes y hay algunas como la única forma de que los ahorros de los venezolanos vuelvan al país es que se dolarice. Con José González y yo hemos tenido varias discusiones un poco álgidas sobre el tema de la dolarización. Él apoya a veces a Francisco Rodríguez y a veces no. También Stephanie nos dice que cómo hace la empresa venezolana organizada pero totalmente subvalorada hoy día para atraer inversión extranjera, indispensable para su sobrevivencia y preparación para el rebote. Pero al final de esta historia, y también escuchamos incluso académicos venezolanos que dicen el sistema bancario vale menos de 120 millones de dólares, viene el 17º banco colombiano con una capitalización de miles de millones esotéricos de dólares y lo compran. Pero vemos que hay 7 instituciones bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, cuya capitalización en este momento es un poco más de 1.300 millones de dólares. Nada despreciable, nada tampoco para tirar cohetes, pero en medio del contexto es muy interesante, en mi humilde opinión. Pero entonces, ¿cómo hacemos para cambiarnos eso? ¿Y cómo hacemos, como dijo precisamente el señor Horacio, como José González lo sabe hacer muy bien, de convencer a los empresarios para que se calcen esas expectativas y dejar de decir, uy, 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 ay, yo no puedo hacer nada en Venezuela? Los cambios de actitud son complejos, José Ignacio, toman tiempo. Uno de los grandes cambios en el Perú en los últimos... Yo salí de mi país en el año 90 y he vuelto de visita, pero no a vivir de nuevo, a pesar de que sí viví en Venezuela. Y el país que existe hoy no es el país en el que yo crecí y en el que yo viví. Y mucha gente me ha preguntado qué es lo que ha cambiado en el Perú. Digo, lo que han cambiado son los peruanos, porque nuestros presidentes han sido más malos uno que el anterior. Recordemos que en el Perú tenemos un presidente suicidado y el resto todos presos. Todos los presidentes de la transición en el Perú terminaron o presos o investigados, y uno se suicidó antes de ir a la cárcel. ¿Sí? Lo cual dice muy bien del Perú, que es un país con una capacidad de analizarse, entenderse y plantearse el futuro. La actitud de los peruanos cambiaron cuando reconocieron que el Perú es muy valioso,
porque más es lo que tenemos, es como la familia, ¿sí? Es lo que dice Horacio del sector privado. Hablamos maravillas de las instituciones en términos abstractos, pero cuando se trata de defender las instituciones, lo que queremos es derruirlas, ¿sí? Las instituciones hay que fortalecerlas, asistirlas a evolucionar, no destruirlas. Y castigar a quien haya que castigar en el marco de la ley. El sector privado no es necesariamente bien visto por todas las tendencias en todas las partes del mundo, incluido este país, pero aquí se circunscribe la sanción a la justicia, no al castigo. La justicia no es venganza, es justicia, ¿sí? Y por eso el imperio de la ley es indispensable en la evolución de una sociedad. Y la recuperación de la dignidad personal y humana y el reconocimiento de lo propio como valioso, sin ser chauvinista, sin ser nacionalista, sin ser xenofóbico, ¿sí? Pero de lo valioso, ¿qué es lo que tiene uno? Ahora, eso suele suceder cuando uno llega al fondo del barril y se da cuenta que la única salida es hacia arriba. Simón Pérez decía que cuando uno está en un callejón sin salida, la salida es el callejón. Siempre hay salida, ¿sí? Y eso creo que donde estamos llegando al punto en Venezuela, porque más en Venezuela había que reconocer, yo siempre decía, en Venezuela más bien nos íbamos al extremo opuesto, el optimismo era casi desenfrenado, todo era perfecto, todo era bello, todo era ignorando los problemas que teníamos. Y hoy día nos estamos enfocando más en los problemas que en las promesas y en las posibilidades. Y cuando entendamos que esas promesas y esas posibilidades existen y que eso pasa por la concordancia de todas las partes y se cambie la actitud de una masa crítica de esa población de lado y lado, es que se empiezan a activar las cosas. Y las piezas están todas dadas y creo que hayan llamado a esta conversación la marca Venezuela es exactamente, y de nuevo lo que decía Horacio, ¿cuál es la marca Venezuela hoy? Sí, en este presente, ¿qué es lo que estamos vendiendo? ¿Qué es lo que estamos proyectando? ¿Sí? ¿Cómo podemos resetear esa realidad y hacerla esa promesa y hacer la posibilidad? Ahora, en aras de ese reseteo, yo también estoy... Hay algo que siempre José Guarino y yo decimos, y es que la economía se sobrepone, sin entrar en temas políticos, pero se ha venido sobreponiendo sobre el hecho político o la actitud política. Y hoy, insisto, estamos viendo apertura, muy bien lo acaba de decir el doctor Horacio, apertura del mercado de capitales en su tamaño, como sea, pero apertura al fin y al cabo. Movimientos internos, dejamos de ser un país petrolero hace ya algún rato, por lo tanto, pues está creciendo, y es la pregunta que le hago al doctor Bellutini, está creciendo una nueva economía, una nueva estirpe alejada del sector petrolero o de creernos un país petrolero. Está creciendo una nueva economía y ya con esto vamos cerrando un poco el tema. Bueno, yo primero me parece que es para la audiencia explicar que el que uno hable aquí con una actitud optimista no significa que no consideremos que las cosas están extremadamente complicadas. O sea, eso no es, sería un absurdo decirlo. Y yo, además, yo tengo una ventaja. Yo nunca me he ido del país ni un día. O sea, toda mi vida he estado aquí. Me han secuestrado, me han extorsionado. O sea, yo he vivido la parte dura de que hemos tenido muchos venezolanos aquí. Y por cierto, que muchos venezolanos se han ido es por eso, por la inseguridad, por el maltrato, ese tipo de cosas. Yo lo he vivido todo y lo entiendo. Yo no quiero desconocer esa realidad. Cuando uno habla del sector privado, es distinto porque aquí estamos hablando es de oportunidades. Las oportunidades es como todo, unos las ven y otros no. Hay algunos que piensan que no hay ninguna oportunidad y ven el vaso medio vacío y dicen, no pierdas tu tiempo. Yo he tenido conversaciones con muchas personas y al final ellos tratan de convencerme a mí de que el vaso está medio vacío y yo trato de convencerlos de que el vaso está medio lleno y al final me termino dando cuenta que entre más yo le argumento, más lo motivo a él
a ir en contra o antagonizar con lo que yo le estoy diciendo, porque estamos viviendo un tiempo de emociones, no un tiempo de un análisis de una realidad. Esas emociones, el que tiene la emoción de que este vaso de agua está vacío, que no hay nada que hacer, la tiene y no vale la pena estar discutiendo eso. Nosotros estamos hablando ahora de la perspectiva de un grupo de personas que pensamos, unos que ya estamos en empresas y otros que quieren hacerlo, porque también viene una generación de abajo. Nosotros ya nos está tocando la corneta una generación que viene. Nosotros somos una generación que dentro de poco vamos a estar de salida, pero la generación que viene, la que quiere, está buscando oportunidades. Ahora, esas oportunidades en Venezuela tienen un riesgo, por lo tanto, su retorno es asimétrico con el mundo. Si tú quieres comparar con Alemania o lo quieres comparar con Estados Unidos, con el mismo Perú de hoy, realmente, si vas a hacer alguna inversión allá, tus retornos van a ser extremadamente bajos. Nosotros estamos diciendo que este es un momento de oportunidades donde se pueden generar altos retornos pero cuando uno habla de retornos altos, tienes que decir que eso siempre viene acompañado de un riesgo y ningún empresario no puede dejar de detallar o de reconocer que cuando hay una simetría en el retorno es porque hay una simetría en el riesgo. Entonces, estamos analizando cosas distintas. Dentro del contexto de la simetría del retorno y del riesgo, yo pienso que Venezuela es una de las mejores oportunidades que hay ahorita en el mundo. Esa es mi opinión. Pero entiendo la que no lo ve así, que piensa que es totalmente contrario, y yo no lo quiero convencer, más bien creo que una vez que alguien toma una decisión tiene que seguir ese camino. Yo estoy hablándole al que sí lo cree, al que sí piensa que está así. Entonces, cuando llegamos al contexto de las personas que dicen, oye, yo la verdad que estoy viendo el futuro mío empresarial, o bien de la empresa que yo represento, o bien de la empresa que yo quiero hacer, yo lo veo en este país. Yo, por ejemplo, el mío, yo lo veo en este país, no lo veo en ningún otro país. Mi know-how está aquí. Si alguien viene de afuera y un día José González me manda a alguien de una banca de inversión y yo lo atiendo aquí, yo le voy a dar mi visión con respecto al país que yo conozco y el cual durante 30 o 40 años lidiando con él, yo lo entiendo o creo que lo entiendo. Ese es mi valor agregado. Cuando alguien viene de afuera, mi valor agregado es que yo entiendo este país. Yo no puedo tener un valor agregado cuando yo decidiera irme a vivir para Alemania, porque apenas puedo entender el idioma, no sé cómo se... ¿sabes? Son contextos totalmente distintos, lo cual no deberíamos comparar. Yo pienso que Venezuela, tal como dice José, está ahorita generándose unos nuevos patrones que están generando, vamos a llamarlo, un nuevo ecosistema económico, un nuevo ecosistema que es muy difícil de explicar, que es inédito en nuestra historia y es inédito en Latinoamérica. Esa es la verdad. Entonces, dentro de ese contexto, yo veo oportunidades y creo que el que la está buscando ahora, si alguien dice, ¿quién va a tener deseo o por qué yo voy a buscar un capital para que invierta en mi empresa que está devaluada? Bueno, porque la estás capitalizando, sería la respuesta. Porque si no la capitalizas no tienes oportunidades de crecimiento. Alguien podría decir, que también vi una pregunta, dice, oye, es que nunca va a funcionar hasta que se dolarice la economía. Bueno, hay economistas que piensan que no es así. Y los ecuatorianos dicen que no es así y están viviendo la posibilidad que ha tomado esa decisión. Yo más bien creo que el nuevo ecosistema financiero venezolano es un ecosistema de multimoneda. Entonces, esta es una economía donde van a estar interactuando monedas. Ojalá el bolívar logre estabilizarse en algún momento, porque, como lo ha dicho José reiteradamente, un bolívar que está dentro de un contexto que desde 1983 hasta el día de hoy se ha devaluado algo así como 5.000 millones %, una cosa que ni siquiera ha devaluado, simplemente que ha variado su valor en esas proporciones, no ha logrado coger tracción, pero bueno, eso por cierto, son cosas que escapan al sector privado, es un deseo que yo tengo, pero eso no es una realidad con la cual yo tengo que lidiar, porque muchos en el mundo ahora quieren tomar ejemplos de las personas cómo hablan en el mundo. A mí me encanta lo que dice Rey Dalio cuando dice, uno tiene que lidiar con las circunstancias tal cual como son, no como las que uno quiere. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Taleb en su libro de Antifrágil. Esto no es un tema de resistir,
Esto es un tema de aprovechar el cambio. Yo creo que se están generando unos buenos pactos que van a generar muy buenas oportunidades para los empresarios que están iniciando y que dentro de 5 o 10 años van a tener que competir con Latinoamérica, ni siquiera con Estados Unidos o con Europa o con Asia, no, con Latinoamérica. Hoy en día una compañía salvadoreña que antes en los años 90 era insignificante, resulta que puede ser una compañía que puede venir a invertir conmigo dentro de 5 o 10 años porque ha crecido y nosotros estamos rezagados. Y es verdad, pues eso va a ocurrir. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Yo creo que el mensaje mío final para la audiencia, los que quieran escuchar, es que yo pienso que primero tenemos que asumir los que estamos aquí y los venezolanos que quieran a su país afuera y las personas como venezolanos que son así de adopción como José, que entiendan que el sector privado tiene un rol que cumplir que no es político y que tenemos que ayudarlo a que florezca, es el que quiera ayudar. Ahora, también estoy hablando para otra audiencia, la audiencia que está buscando las oportunidades. Yo le digo, no analiza a Venezuela en las redes, trata de buscar una información mucho más precisa. Yo oigo tanta gente hablando y dando tantas opiniones y yo de repente digo, oye, pero eso fue lo que salió en tal página o en tal... básicamente la información la toma de las redes, realmente no tiene una información precisa. No es que yo, por cierto, no es que yo la tenga ni que sea fácil de conseguir, pero la información sobre las redes lo que te está dando es básicamente es una percepción que se convierte en tu realidad, o no necesariamente la percepción es la realidad. Yo creo que el que quiera saber qué es lo que está pasando en este país, tiene que venir para este país, pero si no puede venir a este país por alguna circunstancia, tiene que hablar con gente que tenga el pie puesto en esta tierra y que le pueda decir, mira, vale, mi opinión es la siguiente. Entonces uno se va haciendo criterios, pero lo que no puede tomar sus decisiones en las inversiones que va a hacer por todo lo que sale en la prensa y por todo lo que sale, por cierto, en ninguna parte del mundo, no solamente en Venezuela. Yo le digo a la generación joven que viene de abajo, yo veo la oportunidad aquí, y por cierto, yo no creo que mi experiencia va a determinar el futuro, porque el pasado nunca determina el futuro. Yo lo que estoy diciendo es que mi experiencia me dice que yo haber apostado por Venezuela me ha dado todo lo que tengo, por lo tanto tengo que responderle y agradecérselo. Y agrego un poco lo que ha dicho José en todos sus programas. Nosotros no podemos hablar como hablamos como capitalismo y pensar que una empresa no tiene nada que ver con lo que le rodea. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que interactuar con la comunidad que nos rodea. No podemos estar ajenos. Si a mí me está yendo bien y yo voy a hacer unos muros inmensos en mi casa y una cerco arriba para que nadie entre, y yo tengo luz, yo tengo todo, y no me importa lo que está pasando afuera, no entiendo lo que es el mundo moderno y cómo está cambiando, como José dice insistentemente. El sector privado se debe a sus empleados, se debe a sus aliados comerciales, se debe a su entorno y después se debe a sus accionistas. Esa es, por ejemplo, la visión que tiene Horacio Bellutini. Nosotros tenemos que agregar dentro de nuestra visión de libertades económicas y toda esa cosa, el libre mercado, tenemos que agregar siempre el valor que es la empatía, porque si empatía tiene que formar parte de cualquier contexto empresarial que se quiera confrontar, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Bueno, José Ignacio, ¿verdad? Más claro no puede quedar, ¿no? Miren, el programa ha sido tan interesante, los aportes de ambos han sido tan importantes que yo no hablé. Y generalmente no dejo hablar ni a Fernando ni a los invitados. Como diría Gulli, señor Horacio, Luis García Armas, estoy estremecido. Te robo la frase. Este programa es histórico. De mi parte solo puedo agradecer. Por cierto, les envío las palabras de agradecimiento y felicitación del señor Alberto Folmer, que no pudo ingresar porque estaba full la sala. Próximamente también lo invitaremos. Así que los optimistas anónimos como que van creciendo. De verdad, desde corazón, no les puedo decir otra cosa que muchísimas gracias. Gracias por ser venezolano, señor Horacio, y por trabajar por Venezuela. José González, con quien me une un vínculo más fuerte que la sangre. Gracias, Fernando. Súper agradecido. Por mi parte, agradecido y emocionado.
Damas y caballeros, de mi parte, cerrada la rueda, viento y marea para todos. Somos una Venezuela posible, construyamos marca Venezuela. Muchísimas gracias. Como siempre, agradeciendo, pues, por supuesto, al profesor José González, al doctor Horacio Bellutini, excelente programa, al profesor Daniel Peña y la plataforma de la Universidad Tecnológica a través de la cual transmitimos y su aporte incondicional, inclusive en el medio publicitario, difundiendo nuestro programa. Muchos comentarios, todos excelentes, felicitaciones para nuestros invitados, la gente orgullosa de lo que escucharon en este programa y bueno, de mi parte también y ya para despedir, nos vemos Dios mediante el jueves que viene. De mi parte también cerrada la rueda y viento y marea para todos a nuestro favor. Gracias, doctor Bellutini. Gracias, José González. Nos vemos muy pronto. Gracias.